La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Además, se une otra red de radios amigas, como en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además tenemos el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y también la señal de el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Los invitamos a inscribirse en el canal y para que la campanita les avise a qué hora estamos empezando. Además, también tenemos la página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, 10 de enero del 2022, ¿cómo pasan los días? Y es un gusto darle la bienvenida, ahora sí en vivo, a nuestra querida amiga Rosa María Palacios. Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Abel, muchas gracias a toda nuestra audiencia por su paciencia. He estado una semana de vacaciones, pero aquí en el Perú, no se preocupen, no me moví a ninguna parte, aprovechando un poco del sol. Pero tenemos, como siempre, que empezar la mañana haciendo la lectura correspondiente a los auspiciadores de este programa. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. Colegio privado bilingüe, Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima. Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad, con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad.
Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, Abel. Y durante esta semana, bueno, han pasado muchas cosas en el Perú y en el mundo, pero parece que fuera siempre lo mismo, ¿no? Que regresáramos a lo mismo. Empezamos el día y la semana comentando lo que viene a ser una práctica recurrente en este gobierno, los malos nombramientos. Ayer una denuncia interesante de Christopher Acosta, de quien vamos a hablar más adelante también, en Punto Final, sobre realmente una repartija de puestos en el Ministerio del Ambiente a personas que no solamente no tienen las calificaciones, sino que se les ofrece empleo que requiere algunos méritos, ¿no? Como si fuera parte de un botín del gobierno que se está repartiendo o lotizando la administración pública. Ustedes dirán, pero eso siempre ha pasado. Es verdad, pero en los últimos años, tanto Contraloría como Servir han hecho un esfuerzo para dotar a cada puesto en el sector público de un manual, si quieren, que establece que para ser director tú tienes que ser de tal profesión, de tal experiencia. ¿Por qué? Porque el sector público requiere personal calificado. Y el personal calificado requiere de estudios, de experiencia, etc. Pero tal vez lo más significativo de ayer ha sido el nombramiento con resolución suprema de Daniel Salaverry, expresidente del Congreso de la República, ex candidato presidencial de Somos Perú. Nombramiento que obedece evidentemente al interés de Pedro Castillo, presidente de la República, hacer alianzas políticas, de la necesidad de contar con los votos de Somos Perú en el Congreso de la República, son 6, para que así goce de una mayor tranquilidad respecto a la posibilidad de ser vacado. Sin embargo, de nuevo, hay problemas. La Ley de Organización y Funciones de Perú Petro establece que los directores y el presidente del directorio, en su artículo 13, tienen que cumplir con algunos requisitos. Y acá van a decir ustedes, oiga, pero ¿por qué se ha nombrado a gente en otras épocas que no cumplía con los requisitos? Porque la ley de organización y funciones de Perú Petro específicamente establece requisitos. Ya no el manual de organización de funciones, ya no una directiva de servir, no, la ley. ¿Y esto por qué? Vamos a explicar un poquito la historia. Petro Perú no es lo mismo que Perú Petro. Qué ganas de complicarnos la vida en el Perú, ¿no? Pero es así. Cuando vino la privatización en los 90s, lo que se decidió es que el Estado peruano no podía participar en todas las actividades relacionadas con exploración, explotación, transporte, distribución y comercialización de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque algunas de esas actividades son de altísimo riesgo. Es decir, puedes invertir mucha plata y perderla toda. Y por lo tanto, ese riesgo tenía que ser trasladado al sector privado. Perú Petro es la entidad que se crea. ¿Para qué? Para llamar al sector privado a incorporarse en actividades de alto riesgo. Entonces, Petro Perú se mantiene como empresa del Estado que ya no explora, que ya no explota, pero que sí está en la cadena de distribución y refinación, distribución y comercialización. Y las actividades de exploración
son encargadas a una empresa distinta, diferente, que se llama Perú Petro. Esa empresa, Perú Petro, que tiene un directorio, ¿qué hace? Convoca licitaciones internacionales para adjudicar las concesiones de petróleo de todo el Perú. Es Perú Petro el que organiza, ¿no es cierto?, el sistema de concesiones de gas y petróleo en el Perú. Y que por lo tanto, las decisiones que tiene que tomar son sumamente técnicas. Es un mercado muy complejo el de los hidrocarburos. Las empresas que pueden venir al Perú están, no en el Perú, están en el planeta, en el mundo. Y son de distintos niveles y jerarquías, dependiendo de las espaldas financieras que tienen, dependiendo de, hay unas muy jóvenes que se llaman juniors, que entran primero, arriesgan mucho, a veces ganan, una vez que ganan, viene una más grande, se asocia, y así va creciendo el riesgo en el negocio. Miren, una empresa petrolera tiene que tener las espaldas para gastar $100 millones y no encontrar nada. Eso es común. Perforar un pozo puede costar 15, 20, 30 millones de dólares. Seco. Seco. Entonces, para poder hacer eso, tienes que tener la capacidad de ganar en otro lado. Tienes que ser una empresa muy grande. Esa relación con las empresas concesionarias que vienen de todo el planeta, la tiene que manejar alguien distinto a la empresa comercializadora de hidrocarburos. En los últimos años ha habido un interés muy grande porque Petro Perú, la empresa, la que está en Paseo de la República, ¿no?, regrese a la exploración y sobre todo a la explotación. Actividades ambas de mucho riesgo. Petro Perú se había quedado con el transporte, el oleoducto, por ejemplo, con refinar, ahí está la refinería de Talara con todas las discusiones que hay, el transporte, la distribución y la comercialización, en competencia, por supuesto, en competencia con otras entidades privadas, pero no estaba en la exploración, que es una actividad muy riesgosa, pero absolutamente necesaria. No hay explotación posible si es que no hay exploración. Y en el Perú la exploración está en una situación caótica y crítica. No se explora. Por un montón de problemas, de un lado políticos, socioambientales, pero de otro lado que tienes que ser muy atractivo para que alguien quiera venir acá. Y resulta que hay otros lugares del mundo mucho más atractivos que nosotros. Pero Petro tiene digamos, que salir a vender el país para hacerlo bonito, atractivo, interesante a personas jurídicas en el mundo que pueden tener mejores condiciones en otros sitios. Y además acá creen que hay que poner condiciones altísimas a todo cuando ni siquiera lo haya encontrado el petróleo. Pero en fin. Hay que decir también que el mundo está cambiando su matriz energética hacia energías renovables, ¿no? O sea que, bueno, en fin, de repente esta discusión es inútil en 10 años. En ese contexto, voy a leerles qué dice la ley, no el decreto supremo que reglamenta, no, la ley. Si me permiten un segundo, les leo exactamente lo que dice la ley, porque acá me lo han pasado. Yo lo compartí con ustedes ayer en Twitter, porque creo que es bien importante. El artículo 13 de la Ley de Organización y Funciones de Perú Petro dice: los miembros del directorio deberán ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar y no deberán ser empleados públicos, ¿ok? Funcionarios o empleados públicos. Reconocida capacidad técnica y profesional en la materia. Es decir, el señor que se fue era ingeniero petrolero, con muchísimos años, con maestría, doctorado, etc. De repente lo hacía mal, ¿ok? Esa no es la discusión. La discusión es reconocida capacidad técnica. El mundo del petróleo es un mundo muy pequeño.
donde los ingenieros petroleros en el Perú todos se conocen. Todos se conocen, muchos han pasado por Petroperú, muchos han pasado por el mundo también académico, la UNI tiene una facultad, etcétera, etcétera. Muy bien. No son muchos, pues. Ya, es cuestión de buscar. ¿Por qué? ¿Por qué se pide una persona de este perfil y no personas con un perfil político? Porque ustedes tienen que recordar que Petroperú fue siempre un botín político, la madre de toda la corrupción. Había gente que creía que tenía que privatizarse íntegramente, porque así, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Se acababa esta fuente inconmensurable de privilegios y coimas que derivaba de Petroperú. Y otros dijeron, no, hay que dividir sus funciones y al dividirlas, colocar en el área de exploración y explotación un sistema de concesiones administrado por personal técnico y no político. Esa es la decisión de la ley. Alguien me decía, y el BCR su ley dice otras cosas. Y su nombramiento no depende de una resolución suprema, sino del Congreso de la República. Y el Congreso de la República, lamentablemente, queramos o no, tiene un componente político. Pero en el caso específico de la ley de organización y funciones de Perú Petro, el artículo 13 no deja lugar a dudas. El señor Salaverry tiene reconocidos méritos en muchas cosas, pero no en el mundo del petróleo. Es arquitecto, es político, ha sido presidente del Congreso, pero no puede ser presidente de una institución pública de la cual no sabe nada, de nada. El presidente de la República quiere hacerlo su socio político, perfecto, bueno, lo puede hacer ministro de Vivienda, por ejemplo. Es arquitecto. Yo creo que ahí estaría muy bien. O sea, no es culpa del señor Salaverry no saber nada de petróleo, ¿no? Yo tampoco sé nada de petróleo, pero, digamos, entiendo que la ley dice esto. Por lo tanto, su nombramiento es nulo. No sé qué tanto se agita en el Congreso, es nulo. Porque no cumple un requisito básico establecido en la ley. Un requisito sin el cual no es eficaz ese nombramiento. Así que todo el mundo cálmese. Una embajada, por ejemplo, también le podemos ofrecer. En Portugal, ¿no? No hay mucho que hacer, buen clima. Pero si quieren darle un trabajito más ejecutivo, ¿no? Ministro de Vivienda, no sé, que se encargue de la autoridad de la reconstrucción con cambios, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Defensa civil. Algo que implique que sus conocimientos como arquitecto, como organizador, ¿no es cierto?, puedan ser mejor aprovechados. Y falta, hay que decirlo, asesoría jurídica, o en PCM o en la Secretaría de Palacio de Gobierno. Porque ahí el secretario le tiene que decir al presidente, señor presidente, esta resolución suprema que están pidiendo que se proyecte tiene este requisito. No la puedo proyectar porque el señor no cumple con el requisito. Y además manosea su nombre, ¿no? Nadie quiere ser, pues, vilipendiado, pues, en la vida pública, que te discutan tu currículum, tus antecedentes, tu prontuario, lo que tú quieras, ¿no? Pero, o sea, si le van a hacer un favor, háganle un favor, porque no le hagan este estropicio en su vida al señor Salaverry. Muy bien, a ver. Y de esta historia, más adelante en el programa vamos a hablar si el presidente puede ser acusado, investigado, juzgado durante su mandato, pasar con el doctor Luciano López. Quiero hablar unos minutos del caso de Christopher Acosta y del caso de Pedro Salinas. Esta mañana se ha citado a Christopher Acosta para la lectura de su sentencia en una querella por difamación interpuesta por César Acuña, por el libro Plata como cancha, que es un gran libro y además les recomiendo leer. He leído el libro y no hay una línea de difamación en ese libro. Porque lo que hace Christopher Acosta es reconocer a una serie de personajes del entorno de César Acuña que dicen cosas. Y no solamente se las pueden decir a Christopher Acosta, sino que las han dicho en juzgados, fiscalías, medios de comunicación. Él recoge toda esta información, la sintetiza y la presenta al público.
muy mal de César Acuña de utilizar todo el aparato de justicia para organizar sus pequeñas venganzas. Así no va a ser presidente de la República nunca. Persiguiendo periodistas, no conozco a nadie que haya llegado a la presidencia así. A nadie. Y los que han perseguido periodistas siendo presidentes, les ha ido pésimo después. Pero re pésimo. No le recomiendo ese camino a César Acuña. Es probable que a Christopher Acosta lo sentencien. ¿Por qué? Porque cuando te absuelven no te citan a la lectura de la sentencia. Lo están citando para humillarlo, para amedrentarlo. Él continúa con sus investigaciones. Va a seguir exactamente igual. Por supuesto va a apelar. Y por supuesto todo el periodismo peruano va a estar con él. Porque reitero, no ha hecho nada incorrecto. Un juez justo que conozca el Código Penal sabe perfectamente que hay jurisprudencia uniforme que establece que un periodista no es responsable por los dichos de un tercero. Yo estoy haciendo una entrevista hoy y mi invitado dice algo. Y la persona que se siente ofendida, ¿no es cierto?, no le reclama al que dice, me reclama a mí. ¿Perdón? Es lo que ha dicho otro. Si al señor Acuña no le gusta lo que sus parientes y allegados dicen de él, a los que le tiene que reclamar son a sus parientes y a sus allegados o a sus víctimas. O sea, ¿qué culpa tiene Christopher Acosta de que César Acuña tuvo que llegar a una transacción extrajudicial donde le pagaron una cantidad no revelada de dinero al autor del libro que él plagió? O sea, ¿qué culpa tiene Christopher Acosta de eso? Y está ahí. Y está ahí. O sea, eso está en un documento. No se lo ha inventado Christopher Acosta. El señor Acuña quiere ser presidente. Ha postulado a la presidencia del Perú en más de una oportunidad. Es político, tiene una esfera, ¿no es cierto?, de su vida privada atenuada por lo que se llama notoriedad en el Código Civil. Y su carácter importa. Su carácter importa. Porque sus gestos de carácter son los que nos dan una idea de la forma en la que se va a desempeñar en su vida como político. Aspira a ser presidente del Perú. Aspira a que su partido sea un partido de gobierno. Ha participado en muchos actos muy importantes de la historia del Perú. Su partido derrocó a Vizcarra. Y su partido probablemente derroque también a su paisano Pedro Castillo. Yo no tengo duda de eso. Porque dice una cosa y hace otra. Dijo que nunca iba a denunciar a un periodista. Ahí está el juicio. Como reitero, lo más probable es que sea una sentencia condenatoria absolutamente ilegal e injusta. Puede ser que el juez recapacite al último minuto, habrá que tomar nota, y luego se va a apelar, y esto, por supuesto, en cualquier instancia internacional, la gana Christopher Acosta sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Así que así están las cosas para la libertad de prensa. Pero la cosa se pone peor en el caso de Pedro Salinas, una persona que es muy cercana a mí, que conozco de toda la vida, con el que tengo una gran amistad, y yo soy periodista en el fondo gracias a él, porque él fue el que me trajo a esta silla hace muchos, muchos años. Pedro desarrolla desde hace mucho tiempo una actividad silenciosa en algunos momentos y en otras muy, muy explosiva, de investigación sobre los abusos sexuales, físicos y psicológicos de la Iglesia Católica. Un tema sumamente difícil, complicado, donde prima el interés de las víctimas, o debería primar el interés de las víctimas. Y lo ha hecho protegiendo a las víctimas, lo ha hecho develando todas las interioridades de una organización que ha sido muy mala para mucha gente. Y esa organización es el Sodalicio de Vida Cristiana. Muy mala para mucha gente buena, que no tenía por qué ser víctima de la manipulación y del abuso de conciencia que se hizo sobre ellos. Pedro Salinas es también firmante de una denuncia penal contra el Sodalicio como organización criminal por haber promovido como organización, no como individuos,
el abuso físico, el abuso sexual y la servidumbre o esclavitud moderna. Esa denuncia, que la tienen planteada miembros, exmiembros de Sodalicio, todavía está en la fiscalía y no avanza. Pero lo que sí avanza con toda prontitud son denuncias absolutamente frívolas, que no tienen ni pie ni cabeza, organizadas, presentadas por personajes que han difamado sistemáticamente a Pedro Salinas y a Pablo Vaz. El caso del allanamiento del sábado creo que excede ya todo. Pedro Salinas, durante su vida profesional, ha tenido una empresa de comunicaciones que se llama Chisac, la cual ya vendió su participación hace casi un año, 8 meses. Ahora se dedica íntegramente al caso Sodalicio, para ira de sus enemigos, porque no son adversarios, son enemigos. Y muy bien, en esta empresa, en la que ha realizado trabajo durante muchos años, donde nunca ha cruzado la línea del conflicto de interés, y me queda clarísimo eso, y porque lo conozco, se contratan los servicios de la empresa, seguramente habían otras, se contratan los servicios de esta empresa, a través del fiscal de la Nación, Pedro Sánchez, contrata los servicios de Chisac para que organice 2 reuniones informativas sobre el caso Lavallato. ¿Qué quería la Fiscalía? La Fiscalía quería hacer unas presentaciones a grupos de periodistas en los cuales se les explicaba qué se estaba haciendo en los casos Lavallato, cuáles eran sus avances. Pedro Salinas tenía que, su empresa, su personal, hacer la lista de invitados, perseguir a la gente para que vaya efectivamente, presentar los materiales, ¿no es cierto?, que se iban a distribuir a los periodistas. Un trabajo clásico, típico, normal, que se hace habitualmente en el sector privado y en el sector público. Ningún problema. 2018, estamos en 2022, hace 4 años. Muy bien. Yo no pude ir, por si acaso, pero no porque no quisiera o porque estuviera mal, sino porque tenía otras cosas que hacer. Pero conozco a muchos periodistas que fueron, se reunieron, Pedro Sánchez les dio todas sus opiniones, le pudieron hacer preguntas, la empresa dirigió un debate, se le contrató para eso. Lo que tienes que poner un local, tienes que poner el sonido, tienes que, como te digo, preparar el material, repartir el material, invitar a la gente, perseguir a la gente, perfecto. Muy bien, 2 reuniones, porque en una no llegó todo el mundo, entonces vio oportuno hacer otra más, muy bien. Fin de sus servicios, factura emitida, factura cancelada. Lo están acusando de colusión agravada, que es un delito gravísimo, en el cual los funcionarios públicos y el privado, o el privado y los funcionarios públicos, se ponen de acuerdo para defraudar al Estado peruano. Un servicio solicitado, un servicio prestado, facturado, pagado, bancarizado, tributos, etcétera, y todo lo demás. Colusión agravada. ¿Entre quién? ¿Entre Pedro Salinas y el fiscal de la Nación, Pedro Sánchez? Ya, un fiscal con 2 deditos de frente, pero medio dedito de frente, recibe esto de un X, un fulano que se especializa en difamar a Pablo Vaz, de ahí su vinculación con el sodalicio, ¿ok? Porque de ahí viene la vinculación. Un fulano dice que usted, señora que me está escuchando, se ha coludido. Le mete una denuncia. ¿Qué hace un fiscal? Reitero, con 2 dedos de frente. Dice, bueno, esta denuncia, archívese, no tiene ni pie ni cabeza. Pero de repente, pues, Pedro Sánchez tiene sus enemigos en la fiscalía. No lo sé. Pero lo que sí sé es que el sodalicio tiene sus amigos en la fiscalía. Y le organizan a Pedro Salinas el allanamiento de una casa de campo en Mala, en medio de una chacra, ¿no es cierto?, donde Pedro tiene básicamente, y muchas veces en la casa, las fotos de sus hijos, unos muebles viejos, su cama, y sus libros. Y una computadora empotrada en una ventana que tiene un candadazo. ¿Para qué? Para que cuando se va
sale, no le roben pues la computadora, porque es una zona bien desolada, ¿no? Eso es todo lo que tiene. 4:30 de la mañana. Y tiene unos perros bien grandotes, pero bien mansos. Buenísimos son los perros de perro. ¿Eh? Todo el día quieren ser tus amigos, se mueren de hambre, te piden comida. No, no matan a nadie. Se han metido 20 personas a las casas a las 4:30 de la mañana. Policía y fiscal, varios fiscales. Y obviamente han empujado el portón. Los perros, cuando les abren la puerta, lo único que quieren es escaparse. Pedro escuchó ladrar a los perros, ha corrido a agarrarlos. Le ha dicho, ¿usted quiere huir? No, señor, quiero evitar que mis perros se escapen. Y le dijeron que tenían orden de disparar a los perros si es que no colaboraba. O sea, le iban a matar a los perros. Con su hija de 17 años. Con su mujer. Es una cosa de locos. ¿Y qué hacían? Los libros los agitaban así. Y decían, Pedro preguntaba, ¿pero qué están buscando? Porque caían los separadores que uno pone en las lecturas, ¿no? Las facturas. ¿Las facturas de qué? Además, por último, si uno busca facturas, te vas a la SUNAT. Por último, te vas a Chisac, que queda en San Isidro o en Surco. Es una cosa de locos. Pero de locos. Yo nunca he visto una cosa igual. Entonces, bueno, pues le confiscamos un disco duro externo donde lo que te tiene, ¿qué cosa es? Es el libro que está escribiendo ahora sobre el sodalicio. La fiscalía se metió y le robó el libro que está escribiendo sobre el sodalicio, que por supuesto está en una nube, no tienen que ser tan idiotas de la fiscalía. ¿Qué cosa creen? Solo tiene una copia. ¿Pero para qué? ¿Para leerlo? ¿Para que el fiscal se lo dé a su amigo el denunciante? Y esto autorizado por la Corte Superior, voy a leer los nombres, porque esta gente hay que hacerla famosa, de verdad. El fiscal creo que se llama Víctor Raúl, no, Víctor nomás creo, pero por ahí, vamos a leer los nombres completos, por favor, porque sí quiero que todos sepan cómo se llaman estas personas. Pues supongo que estas personas pues tienen familia, ¿no? Y tienen vergüenza. Entonces, claro, como nadie dice el juez, dicen el juez, el fiscal, pero nadie da los nombres, entonces nadie sabe quiénes son. Bueno, hay que saber, que se sepa quiénes son los que organizan una cosa tan salvaje como la que hemos organizado esta mañana. Pero les digo, en Nicaragua hacen eso, en Venezuela, en Cuba, se meten a la casa de un periodista a las 4:30 de la mañana a robarse un disco duro con el libro que está escribiendo y su celular. Con lo cual, entre todos los amigos, estamos reorganizándole los contactos. Van a encontrar un montón de llamadas mías, ¿ah? Por si acaso, fiscalía. Hasta donde yo sé, yo crecí en un país donde llamar a un amigo no era delito. Pero bueno, los niveles de dictadura que hay en este momento en el sistema de justicia son atroces, ¿no? Violaciones sistemáticas de derechos humanos. ¿Saben qué? No tengo ni cómo hacer la lista por dónde empezar. En este caso de Pedro Salinas es un escándalo. Y hay alertas internacionales y todo lo demás. Pero en fin, estoy buscando exactamente, lo que quiero leerles a ustedes son los nombres, que los tengo acá, porque los he tuiteado ayer y varias veces, de las personas que están diciendo que bueno, que de repente pues así es la justicia. Como decía ayer, los periodistas no tienen corona. Corona. Te pegan, te matan, te invaden tu casa. ¿A ustedes les parece que eso es tener corona? Te pagan pésimo, trabajas en unos horarios horrorosos y tienes que aguantar un imbécil en Twitter que te dice, usted no tiene corona. Ya, muy bien. Se llama Víctor Vidal Fernández, ese es el fiscal. Ese es el genio que en un contrato de prestación de servicios común y corriente del 2018 ve colusión agravada y organiza un acto de allanamiento en una casa de campo. Ese es el genio. Y los jueces son Sánchez de Espinosa, Meneses González y Vázquez Arana, los que han autorizado esto. Que espero que la Junta Nacional de Justicia lo tenga muy en cuenta en el momento de su ratificación. De nuevo, Sánchez de Espinosa, Meneses González y Vázquez Arana. Y el fiscal es el señor Víctor Vidal Fernández. Yo lo que le he sugerido a Pedro es que me permita dar su número de teléfono
para que todos nosotros llamemos y le dejemos saludos en el teléfono al señor fiscal. Y quiere desgravar lo que hay en el teléfono. ¿Qué cree que va a encontrar? ¿Los testimonios de los chicos violados por Luis Fernando Figari? ¿Para encontrar los nombres de quiénes son? Figari sabe perfectamente quiénes son, él los violó. ¿Eso es lo que están buscando? Este es el nivel de abuso a la libertad de expresión hoy día en el Perú. En fin, ya estamos con el doctor Luciano López para hablar de otras cosas. Esperemos que le devuelvan su celular a Pedro Salinas, pero no se preocupen. A Gustavo Ritti, la dictadura de Alberto Fujimori, nunca le devolvió su computadora. Montesinos se la quedó. Así que yo dudo que el fiscal le devuelva su celular a Pedro Salinas. Ganas de fregar, ganas de asustar. Pero ¿saben qué cosa, señores fiscales? No le meten miedo a nadie. Y menos a gente inocente y decente que está haciendo un trabajo digno para que este país no sea el antro en el cual ustedes quieren convertirnos. Reitero, esos operativos se hacen en Cuba, en Nicaragua. Ahí sí se meten a la casa de un periodista y le roban su material. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Luciano López. Vamos a la pausa, Rosa María. El doctor Luciano López ya nos está esperando. Y no se olviden que tenemos en nuestra página web el PayPal, donde esperamos su presencia. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radioactiva, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, el Facebook de Santa Rosa, aquí Bamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, adelante por favor. Efectivamente, estamos con el doctor Luciano López, los dos de las playas del sur de Lima, recluidos, huyendo del Omicron. Yo de acá no me muevo, ni hablar, porque abren la puerta y hay gente contagiada. Pero, nada, hay también otros temas importantes en el mundo jurídico, los cuales vamos a discutir hoy. Toda una semana de disquisiciones. Y yo he recordado mucho, le voy a decir a quien fuera mentor de Luciano López, a Javier Vallerriestra, que siempre me decía, aquí los jueces son todos fascistas. Siempre, acá los jueces son todos fascistas. No creen en la libertad, no creen, ¿no?, en los derechos fundamentales, etc. Se oponía brutalmente a la pena de muerte por eso. Decía, acá los jueces son fascistas, te mandan a fusilar primero y después preguntan. Y en parte tiene razón, no he dejado de recordarlo en estos días, doctor. Bueno, vamos a hablar de eso, de la instrumentalización de la política a través de la justicia. Vaya problema, vaya problema. Empecemos con el caso del presidente de la República. Y doctor, quisiera que le explique al público, históricamente, si se quiere, cuál es la protección constitucional de la institución Presidencia de la República. Olvídense de los nombres. Primero, la institución presidencial. ¿Qué protección constitucional tiene? Bueno, perfecto. Ante todo, buenos días y un exitoso 2022 para ti, Rosa María, y para todos los que nos ven. A ver, la figura del presidencialismo peruano ha sido diseñada históricamente, algunos lo han llamado presidencialismo fuerte, ¿no? Es cierto que en las últimas dos constituciones tienen una serie de atenuaciones, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay unas combinaciones con régimen parlamentario. Eso en castellano significa que el Parlamento toma algunas decisiones
que van más allá de lo que es lo legislativo, ¿no? Por ejemplo, claro, en la Constitución del 79 era mucho más arraigado en el sistema de nombramientos, por ejemplo, ¿no? Los generales, por ejemplo, tenían que pasar por el Senado, ¿no? ¿Te acuerdas? Con la Constitución del 93, eso se recorta como para que el presidente más bien tenga mucho más poder sobre ello, pero de todas maneras han quedado una serie de fuertes pinceladas, por decirlo de alguna manera, de parlamentarismo. Pero yendo concretamente a lo que me preguntas. Como el diseño ha sido entonces tratar de darle un presidencialismo fuerte al Poder Ejecutivo, entonces lo que se ha hecho es dotar al presidente de ciertas protecciones. Se le llaman inmunidades. Concretamente hay una en particular. Para decirlo sencillo, al presidente no se le puede tocar durante el ejercicio de su mandato. ¿Qué significa tocar? Lo que pasa es que los altos funcionarios del Estado, el presidente, los ministros de Estado, los congresistas de la República, los vocales de la Corte Suprema, el defensor del pueblo, magistrados del tribunal, etcétera, tienen una prerrogativa que se llama antejuicio y juicio político. Traducción al español, que si cometen un delito en el ejercicio de su función y como consecuencia de su función, por ejemplo, una corrupción de funcionarios, que es lo más típico, ¿no? Entonces, se supone que pasan por el aro del Parlamento, por decirlo de alguna manera. Es decir, la Fiscalía puede iniciar una investigación, pero llega un momento, llega un estadio en donde tendrían que pasar todo esto a manos del Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la República. Tienen entonces que pasar por ese trance de lo que se llama la acusación constitucional, y si es que llegan a tener los votos y se autoriza, entonces pasa al Poder Judicial. El ejemplo, para que la gente lo tenga así más rápido, vean el caso de Inostroza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Inostroza, Kenji Fujimori, que han sido pues altos funcionarios y han tenido que pasar por el Parlamento para luego ir al Poder Judicial. Ya, entonces, Ahora, eso, doctor, en el caso del presidente, no se puede, salvo algunas excepciones que podemos comentar ahorita. ya, pero empecemos. La pregunta que muchos harán es ¿por qué? Ah, Porque hay que explicar que históricamente la figura presidencial en el Perú ha sido muy débil, derrocada una y otra vez. Golpes de Estado, atentados militares. Entonces, las constituciones siempre han tenido una aspiración, que es la de la permanencia en el tiempo del presidente. Y eso es algo que a veces hoy no se entiende, pero siempre ha sido así. sí, al menos se ha buscado hacer algo así, que se haya roto de manera fuera de lo institucional por los golpes de Estado, como tú has comentado, sí, claro, pero al menos en el diseño se le ha tratado de dar cierta estabilidad, ¿no? Por eso es que decíamos, la razón de ser es porque, claro, en un ambiente político que no es de ahora, sino que siempre ha sido bastante convulsionado en el caso del Perú, que ha llegado a aspectos límites en donde no ha tenido, bueno, no es que no hayan tenido, sino que se ha tenido que romper prácticamente el régimen democrático. En antaño eran con las dictaduras militares, ahora es un tanto más sofisticado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, definitivamente que se trata de darle cierta estabilidad al presidente de la República. Entonces, por esa razón es que, Porque además, por ejemplo, hay que decir algo, no es nada nuevo ujú, utilizar la justicia como arma de venganza política. sí, correcto. O sea, No es nada influenciar. nuevo. Ahora, claro, eso comúnmente se ha visto como una concentración de quien está más bien en el Poder Ejecutivo invadiendo al Poder Judicial o el Ministerio Público. Así es. No, o sea, más bien ha sido un poco, no, quizá históricamente no común, por no decir que casi nunca, como prácticamente no ha ocurrido, que más bien fuerzas de oposición puedan haber cooptado el Poder perdón, el Poder Judicial o el Ministerio Público. En realidad siempre ha sido quien ha estado en el gobierno de turno. La Claro, última experiencia ha sido, por ejemplo, el caso del Fujimorato, ¿no? El Fujimorato claro. tapó No, todos los poderes del para que la Estado. gente entienda, dictadura militar importante, Juan Velasco Alvarado, ¿no? Lo Sí, primero que claro, hace es volarte a la Corte Suprema. sí, claro. Fujimori, no es un golpe de Estado, lo primero que hace es volarte a la Corte Suprema. Lógico, porque necesita la concentración del poder, ¿no es cierto? La Ujú, dictadura es la concentración de todos los poderes del Estado en una sola mano. exactamente. Pero el argumento para el público siempre ha sido, en esas dictaduras,
ahora sí vamos a tener una real justicia. Sí, claro, siempre Claro, cada dictadura, además Rosa María siempre venía con su llamada reforma judicial, ¿no? En el claro. caso, por ejemplo, del Fujimorato, la famosa comisión de reforma, ¿no? Luego el consejo de reforma, siempre interviniendo las... ¿Por qué? ¿Y por qué la gente se preguntaba, pero por qué? Porque un juez tiene muchísimo poder. O Claro. sea, los jueces tienen, mira, el gran poder de hacer control de la constitucionalidad, eso en castellano significa decir, oye, esto es constitucional, esto no es, por tanto, aquí se han violado derechos o no, más allá de las arbitrariedades, indudablemente, pero es un poder mayúsculo, por eso es que siempre las dictaduras lo que han buscado es cooptar el poder. Sin ir mucho, esa es la preocupación, contigo lo hemos comentado en anterior oportunidad, la gran preocupación que siempre hay con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano creado desde la Constitución del 79 y que, claro, desde la modificación de la Constitución 93 se ha puesto todo en manos del Parlamento, entonces todos luchan por ese gran torreón, porque el Tribunal Constitucional es tremendo poder, ¿no? Tremendo Pero poder. bueno, exacto. Entonces, regresando, la inmunidad, o sea, esa protección que tiene el presidente es que durante su mandato no puede él ser sometido a un antejuicio, es decir, por comisión de delito, ni tampoco por infracción constitucional. Hay algunos colegas que dicen que sí se puede, yo la verdad sostengo Yo que creo que no, no me parece tampoco. eso es inviable, la verdad, pero Pero bueno, lo cierto es que no puede ser tocado durante el ejercicio de su mandato. Sin embargo, lo que sí ha dicho la Constitución es que hay unos casos muy residuales, ¿no? Esos están contemplados en el artículo 117, ¿no? Que, por ejemplo, impide el funcionamiento de los órganos electorales, que impide el funcionamiento del donde el Parlamento. presidente atenta él mismo contra la forma democrática de gobierno. Correcto, correcto. Entonces, O a la cometa primera, delitos de traición a la patria, también es lo que dice la exactamente, Constitución. contra el Estado mismo, o sea, contra el Estado. Entonces, si es traidor Exactamente, a la patria, atenta contra el propio Estado, ¿no? O impide la forma democrática de gobierno, se está camino a convertirse en un dictador, se le para antes. Ahora, correcto. para que se tenga claro esto, durante toda la historia presidencial, digamos, moderna, nunca se ha investigado a un presidente en el ejercicio del poder, nunca, y ahí están las resoluciones de Chaiz, de varios más, Ujú, excepto con Vizcarra. ujú. Zoraida Ábalos cambia el precedente por primera vez en la historia del Perú. A mí me hace gracia cuando dicen, no, la fiscal es amiga de Vizcarra. Cambió todos los precedentes en la historia del Perú. Todos. A un presidente, como no se le podía acusar, la interpretación era no se le puede investigar. Zoraida Ábalos con Vizcarra dice, yo entiendo que la Constitución no me permite acusar, porque además es ella la que tiene que acusar, porque se trata del presidente de la República, pero sí me permite investigar. En el caso de Pedro Castillo ha dicho, sí, nos permite investigar, pero la investigación se reanuda cuando deje su mandato. Es una forma de, digamos, saludar a su precedente anterior, pero tal vez cambiarlo en sus consecuencias. Pero ojo, la investigación para los cómplices de Pedro Castillo, en el supuesto que fuera culpable, sí continúa. Por lo tanto, la investigación del caso no se detiene. Se detiene para Pedro Castillo, pero no para los demás, lo cual lleva al final a reservar todo proceso para el presidente de la República, pero apenas deja el mandato con la investigación avanzada, ¿no es cierto?, se realizan los actos que tienen que realizarse. No entiendo por qué tanto enredo en el Perú hoy que todos quieren acusar al presidente de la República, cuando no se puede. Claro, lo de la acusación, pero lo de la investigación, si bien la investigación del hecho y sus partícipes, como tú bien dices, y ni siquiera lo haría la fiscal de la Nación, sino lo harían los fiscales comunes, si es que esos funcionarios no tienen fuero, es decir, no tienen protección, que significa que los tengan que investigar solamente la fiscal de la Nación, que tengan que entonces ser acusados ante el Parlamento, ¿no? Porque, por ejemplo, nota a pie, a un ministro de Estado sí lo puedes acusar constitucionalmente, incluso en el trayecto de su mandato, ¿no? La Constitución no le otorga ese tipo de protección como se ocurre en el caso del El presidente. único protegido durante su mandato es el presidente, nadie más. Exactamente. El Nadie más. único al que le difiere en realidad, ¿no? O sea, es decir, Exactamente. no lo puedes acusar hasta que termine el mandato. Sin embargo, Rosa María, ahí sí, bueno, al menos en mi opinión, hay una precisión, ¿no? Yo creo que
si bien es cierto, la fiscal hace la interpretación de que entonces una cosa es la acusación y otra cosa es la investigación, y para que la gente lo entienda, es porque una investigación empieza porque hay lo que la Corte Suprema ha llamado una sospecha inicial, ¿no? O sea, tú tienes un talán, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de que se ha cometido un ilícito, y entonces tienes un indicio mínimo, inicias esa pesquisa, tiene un nombre técnico, se llama diligencia preliminar, y entonces tú comienzas a investigar, ¿no? Comienzas a recopilar la prueba, porque la finalidad de la diligencia preliminar es poder tener también un criterio de oportunidad sobre el acceso a las pruebas. Entonces, ahí yo creo que sí se genera un problema, al menos desde mi opinión, porque si bien es cierto, el hecho se puede investigar, se pueden tomar declaraciones de una serie de los que están directamente investigados y que no tienen fuero, pero en el caso del presidente, ahí sí va a haber una serie de limitaciones directamente con él, que justamente van a surgir de esta decisión que ha tomado la fiscal de decir, lo puedo investigar, ya, pero se lo corto hasta que termine su mandato. A mí en lo particular ahí me parece que hay una cierta incongruencia, en realidad, porque si tú dices que puedes investigarlo, ok, investiga, porque hay un criterio de acceso de oportunidad a la prueba, claro. Y una vez que madura... Pero tendría que quedar en la fase preliminar o podría formalizar investigación preparatoria. Yo creo que podría, mira, tendríamos que mirarlo a ver, creo que podríamos entenderlo desde dos puntos de vista. Si partimos de una interpretación básicamente literal, podríamos decir que acusación en realidad es cuando termina la investigación. Con el nuevo Código Procesal Penal, la investigación incluso tiene dos fases. Una que se llama esta diligencia preliminar, que es la pesquisa inicial, la formalización y continuación de la investigación preparatoria hasta que termine y madura, y que se supone viene la acusación. Ahí la acusación ya no puede hacer nada, si lo vemos de un criterio literal. Desde un criterio lógico me parece que también podríamos llegar a la misma conclusión. Es más, me parece que la acusación constitucional, si lo miramos desde la Carta del 93, la acusación ni siquiera es competencia de la Fiscalía, porque quien acusa, quien formula la acusación ante el Pleno, técnicamente hablando, es la Comisión Permanente, artículos 99 y 100 de la Constitución. Claro, entonces, ahí tendríamos que definir de qué acusación está hablando el 117. Correctamente. Hay un fallo del año 2003, un viejo fallo, que fue un caso de inconstitucionalidad, en el que el tribunal definió los temas de antejuicio, juicio político. Incluso ese fallo fue el que estableció el número de votos que debería tener la vacancia por incapacidad moral. El caso Tineo, que fue famosísimo porque no resolvió a favor de lo que preguntaban, pero resolvió un montón de cosas más. Un montón de cosas, ¿no? Y en ese fallo, por ejemplo, lo que dijo el tribunal fue de que ese 117 debe leerse, y eso es correcto, ¿no? O sea, tiene que leerse con el 99 y 100 en castellano, que la acusación a la que se refiere el artículo 117 es la acusación relacionada a la acusación constitucional, ¿no? Y es que, claro, si miramos los supuestos residuales a los que se refiere el 117, de que el presidente sí puede ser acusado porque impidió el funcionamiento del Parlamento, el funcionamiento de los sistemas electorales, cometió delito de traición a la patria. Varios de esos no solamente son infracciones constitucionales, sino son delitos incluso, ¿no? Delito de traición a la patria, por ejemplo. Hay que entender que la Constitución del 93 se escribe con otro Código Procesal Penal. Sí, correcto. Además, se escribe con uno en donde hoy no tendría mucho parangón, pero el término acusación, creo que sí, al menos como lo dijo el tribunal en ese fallo, y creo que tiene razón, se puede leer con el 99 y con 100, entonces con lo cual es una acusación constitucional. Yo tengo que recordar una cosita que creo que vale la pena además mencionarlo. En el año 2006 hubo un proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. En ese tiempo estaba la doctora Beatriz Merino, Defensora del Pueblo. Ella presentó un proyecto de ley para desarrollar el 117, porque lo que sostenía, y creo que tiene razón, o al menos me persuade en sus argumentos, de que el 117 no cobertura al presidente por hechos delictivos cometidos antes de su mandato.
Esa es la otra cuestión. No. ¿No? Entonces, eso es interesante porque si, por ejemplo, Keiko Fujimori hubiese sido presidente de la República, bajo ese criterio, que a mí en lo personal me persuade y la verdad que me auno a ese criterio, Claro. ella no hubiese podido tener la protección de la inmunidad de la acusación porque se trataba de un hecho anterior a su mandato. Entonces, ¿por qué hago alusión a eso? Porque creo que si sumamos esos argumentos, lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que dijo la Defensoría del Pueblo en el año 2006, entonces llegamos a la conclusión, creo razonable, de que el 117 se refiere a una acusación constitucional. Entonces, eso, técnicamente hablando, no sería competencia en estricto del Ministerio Público, sino del propio Parlamento, específicamente de la Comisión Permanente. Entonces, lo que usted postula es que la investigación continúe, pero ahí hay varios problemas. Supongamos que la investigación continúa, pasa de la etapa preliminar a la preparatoria con las nuevas normas, y el fiscal solicita la detención del presidente, la detención preventiva, que es su derecho. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo haríamos, doctor? Yo creo que en esos casos tendríamos una situación bastante particular. Me da la impresión que sería aplicable el 114. El 114 dice, el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso o hallarse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Ya, pero solo 117. Y el 117 sí, correcto. Es un acto de corrupción. Correcto. Lo que yo me refiero es que podría aplicarse el primer inciso. No el segundo. El primero sería algo discutible, pero es posible. Además, la detención provisional. Esa suspensión se refiere a una incapacidad física o mental. Es una posibilidad, pero no necesariamente, No necesariamente. Sí, no estoy de acuerdo con una interpretación que así me parece demasiado forzada y muy elástica, que no sé si la has revisado. Está en el voto singular del magistrado Espinosa Saldaña en el caso de la vacancia. Él sostiene que una manera de poder desahogar el juicio político contra el presidente puede ir por ahí. A mí eso sí me parece muy complicado de hacerlo, pero además la detención provisional a la que se refiere el Código Procesal Penal es una detención provisional que simplemente es para acopio de prueba y por eso es que su plazo es muy corto, no puede exceder los 7 días incluso, ¿no? No podría haber prisión preventiva, sí, yo creo que eso no podría haber, pero sí que podrían haber actos como allanamientos, sí podrían haber actos como interceptación telefónica, es decir, estos actos de acopio de pruebas que son fruto de la investigación. Pero doctor, ahí viene el problema. O sea, y el problema al final a usted y a mí nos interesa ver el lado jurídico, pero no somos ciegos al lado político. O sea, imagínese usted que un juez autoriza a un fiscal a interceptar el teléfono del presidente de la República. O sea, hay un problema político, porque es evidente que no solo va a escuchar lo que le interesa para el caso que está investigando, sino que va a escuchar todos los secretos de Estado que no son de incumbencia de ningún fiscal. Bueno, sí, indudablemente que sí. Entonces, ¿cómo haríamos? Pues de nuevo. Correcto. Por eso es que yo creo que la solución de la Constitución del 93 es al presidente se le protege punto. O sea, haciendo una ponderación de derechos. ¿Qué es lo que queremos? Que el Estado siga funcionando. El señor es un corrupto, es un sinvergüenza, un ladrón. Sí, efectivamente, ya lo sabemos. Ponderando eso versus que el Estado continúe, la Constitución del 93 elige la continuidad de los actos del Estado. Y cuando termine su mandato, que lo metan adentro. Ahora, si tuviésemos que ir por el lado de como dices tú, una ponderación, creo que definitivamente es una decisión judicial, ¿no? O sea, el competente para poder decir si la medida es razonable o no, de identificar cuál es la finalidad constitucional en la decisión que se va a tomar o lo que pretende proteger el 117, ese va a ser el juez. Y concretamente estamos hablando del juez. Claro, y lo lógico, si yo fuera congresista, pero no lo soy, usted tampoco, pero podemos soplar, es que el procurador del Congreso presente una acción de amparo.
Sería es una genial. posibilidad, es una posibilidad. Hasta el TC, y la acción de amparo es para definir los límites del artículo 117. Porque podría ser que el Congreso decida Puede ser, investigar el Congreso al presidente. No hablemos, correcto. claro. Otra posibilidad. Claro. La Otra Fiscalía no posibilidad. es solo la que investiga. El Congreso, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, también tiene iniciativa legislativa para acusar, pero también para formular la denuncia e investigarla. Entonces, Sí, correcto. Correcto. A mí me da la impresión que podrían haber hasta 3 vías, Rosa María, sobre estos temas. Una, recordemos que como los delitos por los que se le abre esta investigación, técnicamente hablando, luego se suspende, pero al menos la abrió, ¿no? Por segundos, pero la abrió la fiscal de la Nación, son delitos contra la administración pública. Entonces, el agraviado ahí es el Estado. Entonces, ¿quién sale a juicio en representación del Estado? ¿Quién sale en esa investigación? Es el procurador anticorrupción que depende de la Procuraduría General del Estado. Bien, quizá él en el propio procedimiento podría forzar la figura a una elevación de actuados. ¿Qué es esa cosa? Para que lo entienda la gente, es como una especie de apelación, ¿no? Nombre complicado, llámanos a nosotros, ¿no? Claro. Pero podría ser tratar de forzar como para luego ir a discutir esto ante el juez de la investigación preparatoria. Es una posibilidad. La otra posibilidad, yo concuerdo contigo, podría ser un amparo que lo fuerce un procurador. Ahora también podría ser desde la sociedad organizada. ¿Cómo? Porque en el fondo hay un derecho a la verdad, ¿no? Entonces, como hay un derecho a la verdad y que estaría articulado con el principio de la buena administración, que ya lo reconoció el tribunal en varios fallos, por ahí se podría forzar, podría hacerlo el procurador, podrían hacerlo ciudadanos invocando esto que se llama amparo colectivo, que es un amparo que es de un derecho indeterminado, es una posibilidad. La otra, que quizá es un poco más elaborada, pero habría que darle vueltas, es que quizá el Parlamento plantee un proceso competencial por menoscabo de atribuciones, que eso es en castellano. Si estamos llegando a la conclusión que en realidad la acusación constitucional no es competencia del Ministerio Público, sino del Parlamento, que al momento de suspender la investigación, entonces la investigación no puede desarrollarse respecto del presidente, que habría dificultad de acceso a las pruebas, entonces de alguna manera podría verse afectada la competencia de acusación constitucional del Congreso. Habría que darle un poco más de vuelta, pero quizá eso podría forzar la otra, doctor, es la más simple, pero al mismo tiempo la más compleja, una reforma constitucional que aclare el punto. Es lo más adecuado, en realidad. Es lo más adecuado porque en realidad las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo están muy mal diseñadas. Lo hemos comentado contigo en anterior oportunidad. Están terriblemente mal diseñadas. Y esta es una prueba más de eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el 117 debiese ser sincerado y más bien el problema de la vacancia por incapacidad moral, que podría ser más bien un caso de grave indignidad, debería estar en el 117 y el tema de la incapacidad moral más bien debería ser como ajustado a los términos de los convenios internacionales, grave discapacidad física o mental debidamente comprobada por el Congreso y así soluciones el tema, ¿no? Es lo ideal, en realidad sería lo mejor. Ahora, doctor, como usted sabe, y cualquiera lo sabe, lamentablemente en el Perú, acusar de corrupto al funcionario de turno, sea cual sea su rango, es facilísimo. Pero es que es facilísimo. Entonces, la inestabilidad sería perpetua, como lo fue, hay que decirlo, el caso de los alcaldes con la institución de la revocatoria. O sea, el perdedor se organizaba con los demás perdedores el día 1 para vacar o revocar al alcalde ganador. O sea, lo primero que se formaba frente al alcalde ganador era el comité revocatorio. Se cambió la ley estableciendo porcentajes más altos, etcétera, y ya eso ya no es tan fácil. Pero lo que estamos haciendo es que el día 1, el candidato perdedor y los perdedores, que son mayoría en el Perú, porque normalmente postulan 15, ¿no es cierto?, se organizan inmediatamente en el comité de vacancia. Y ese es el problema con Pedro Castillo. No es que él no alimente esto, por supuesto, que mucha culpa tiene, pero claro, no puede ser un esquema constitucional ese.
en que apenas ganamos, nos organizamos para vacar al que está en el poder. Por Ya eso, tres, o sea, Kuczynski, Vizcarra, Castillo, obedecen a un mismo patrón cada vez más acelerado en el tiempo. correcto. Por eso es que a mí me persuade bastante la opción que plantearon los magistrados Ramos y Ledesma en su voto singular conjunto en el fallo de la vacancia. Ellos propusieron estos contrapesos, porque si tú vas a tratar de definir qué cosa es grave indignidad, olvídate, eso es complicado. Entonces, ¿dónde le pusieron el contrapeso? Y me parece que la fórmula fue bien inteligente, al menos a mí me persuade, no sé qué te parece. Mira, ellos lo que, por ejemplo, ponían era que los contrapesos debían estar en el procedimiento, justamente para que la vacancia no sea, pues, pan de todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué pusieron? Votación de 4/5, correlación entre lo que acusas y lo que decides, periodo de enfriamiento, es decir, que no tú puedas vacar pues a un presidente en una semana, que es grosso modo lo que tú encuentras en el procedimiento actual del reglamento del Congreso. Entonces, esa serie de regulaciones procedimentales, ¿no?, vienen a ser esa suerte de contrapesos justamente para que cuando ocurra una situación que realmente lo merezca, ¿no?, entonces exista un amplio consenso y sobre todo periodos de reflexión con el enfriamiento, con la correlación entre la acusación y la defensa. Es una posibilidad, ¿no? La otra es simplificar un poco más el proceso y decir que por actos anteriores al ejercicio del mandato, como cualquier cristiano, te procesan, punto. ¿Ya? Correcto, que es lo que dijo la defensora del pueblo en el año 2006, ¿no? Claro. Y que esté escrito muy claro en la Constitución. No, pero para que te destituyan, tienes que tener una sentencia condenatoria firme. Correcto. Si es que sigue el proceso, no pasa nada, sigue. Claro. Obviamente no puede haber detención preventiva. Imposible. No. ¿Ya? Claro. Para el caso, y no solamente el presidente, es todo alto funcionario, ¿no es cierto? Claro. Te meten a la cárcel con sentencia condenatoria firme. Ahora, y todo feliz. Pero lo que no te parece es armar un caso de vacancia sobre la suposición de un acto de corrupción no probado, no sentenciado. Y eso es lo que está haciendo el Congreso peruano, ya vamos por la tercera vez. No, correcto. En eso estamos totalmente de acuerdo. En el caso de la vacancia, definitivamente que tiene que ser, debe tener una serie de contrapesos. Por eso digo, me parece interesante la propuesta de Ramos y de Ledesma sobre el partido. Claro, lo que pasa es que ahí hay que ser honrado. Pues, cuando todos estamos discutiendo por qué no investigan al presidente, nadie está pidiendo que investiguen al presidente, está pidiendo que lo vaquen. Seamos honrados, honestos en nuestras afirmaciones. Esto no es una discusión jurídica como la que yo estoy teniendo con el doctor Luciano López, es súper interesante y nos podemos sentar a discutir y ver derecho comparado, cómo se maneja acá, cómo se maneja allá. Si no, además, miren, yo siempre recuerdo la frase del Papa, ¿no?, que dijo, ¿qué pasa en el Perú que todos los presidentes terminan presos? Pasa que hemos diseñado un sistema que, interpretado por el Congreso, funciona así. Es imposible que no termines preso. Es muy raro que no termines preso. Si Sagasti no está preso, es porque duró su mandato 6 meses. Pero ahorita le sacan algo. O sea, de todas maneras, ojo, nadie tiene sentencia, salvo Alberto Fujimori, no hay una sola sentencia contra el presidente. En el caso de Vizcarra, sobre todo, es tan alarmante, ¿no? Porque en el caso de Vizcarra, por ejemplo, habían, y se supone que hay evidencia, ¿no? O sea, lo que no se explica hasta el momento, por qué ni siquiera está acusado, ¿no? O sea, creo que definitivamente a mí en lo particular el tema de Vizcarra me llama poderosísimamente la atención, ¿no? O sea, que fabricaron casos para vacarlo, y una vez que el caso obtiene el objetivo político, el caso deja de tener importancia. Sí. La va a tener, o sea, cada vez que él quiera postular a algo, van a volver a poner algo, ¿no? Por ejemplo, y ahora también viene esta teoría, doctor, no sé si la he leído, que yo la encuentro muy extraña, que es utilizar la inhabilitación. ¿Ha leído algo de esto? O sea, juicio político por infracción a la Constitución. Ya no del presidente. Del presidente e inhabilitación. Sí. Es lo que te comentaba hace un momento.
O sea, ¿Qué es yo, por eso? ejemplo, yo creo que eso no es posible, porque si estamos llegando a la conclusión de que el artículo 117, donde habla de acusación, como lo ha entendido el Tribunal Constitucional, que creo que tiene mucho sentido, que es algo que tiene que leerse con el 99 y 100, entonces llega a la conclusión de que es acusación constitucional. La acusación constitucional no es solamente por comisión de delito, es también por infracción constitucional. Entonces, ergo, significa algo bastante simple. Durante el trayecto del mandato no puedes acusar al presidente ni por infracción constitucional ni por comisión de delito, salvo estos casos muy residuales del 117. Sí, yo no comparto esa interpretación por las razones que acabo de comentar, ¿no? No Extraña, sé ¿no? cómo puede tejerse algo así. No le veo Ahora, mucho sentido ni mucho no fundamento. tiene ningún sentido, pero lo he escuchado esta semana y yo miré y decía, ¿qué les Sí, pasa? ¿Qué están leyendo? Pero en fin, el 117 merece una reforma, esa es la primera sí, conclusión. totalmente, Sí, totalmente. merece una reforma. Sí. Dos, podría no tener ninguna inmunidad el presidente. Ujú, Podría no tener ninguna inmunidad el presidente, pero hay que entender que lamentablemente cuando se politiza la justicia, se utiliza como arma política. Entonces, por ujú, eso es que el presidente tiene una protección especial, para que ujú. pueda hacer su trabajo, Sí, correcto. por más malo que sea el presidente. Pero para eso se inventó, no se inventó para otra cosa. Sí, Y correcto, tres, correcto. no podemos vivir en un clima de inestabilidad perpetua. Y los congresos Sí, recientes parece que nos quieren condenar a ese clima de inestabilidad perpetua. Ese es el problema. sí, correcto. Ahora, como bien decías, y para precisarlo, ¿no? Creo que la gente debe tener claro que no estamos defendiendo al señor Castillo, estamos hablando de la institución presidencial, porque si hablásemos del señor Castillo, parece que el señor Castillo formó su propio comité de vacancia por el señor Castillo, ¿no? Él para darles razones a la oposición, llámalo, ¿no? O sea, parece que él va con la pancarta al inicio. Pero Claro. no estamos hablando de eso. O sea, lo que Gente sí. que no le gusta, ni siquiera a él le gusta su trabajo, pero Sí, parece que estamos exactamente, o claros. sea, él para dar razones, llámalo a él mismo, ¿no? O sea, no estamos hablando de eso. Ahora, como te digo, lo que sí es, regresando, si me permites, en el caso concreto de la fiscal de la Nación, a mí sí en lo particular me parece una cierta incongruencia. Si ella acepta una investigación y luego la suspende, a mí lo que me preocupa es el acceso a la prueba, ¿no? Porque entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? Lo que te Hay dice es, mecanismos como para poderlo solucionar, pero sí, alguien los va a tener que impulsar, que son los que hemos claro, comentado, el posible amparo, lo el que mandato dice es, el constitucional o el acceso a propio. la prueba se da a través de todos los cómplices. Claro, pero las que tienen que ver con el propio investigado, suspendida la investigación, ahí tienes una gran limitación y cuyas decisiones de ponderación tendría que decidirlas el juez, ¿no? Porque, por ejemplo, tú muy bien decías, la interceptación telefónica, ya, pero oye, pero hay una serie de cosas ahí. Claro, esa decisión tendría que tomarla el juez. Pero lo cierto es que hoy no se podía hacer absolutamente nada porque la decisión de la fiscal ha sido, le abro, pero le suspendo. Entonces, Pero el doctor, delito yo le puede ser pongo un investigado con los caso, demás, pero no respecto claro, de él. yo le pongo un caso de estos días para que vea pues la arbitrariedad. Ujú, Eh, Allanan la casa de Pedro Salinas por prestar un servicio profesional al fiscal Pedro Sánchez. Ese es ujú, el tema. Lo acusan de colusión por prestar servicios profesionales. Una locura. ¿Y qué se llevan? Se llevan el disco duro donde está el libro que está escribiendo sobre Soalicio. ¿Qué tal? Entonces, ahora el no, sí. fiscal está leyendo el libro que no se ha publicado. Ujú, ujú, O ujú. sea, ese es el problema. Lamentablemente tenemos una fiscalía que viola derechos humanos sin ningún, pero sin Y, pestañear. y en el caso que me estás comentando, tendrías el problema de que el señor Salinas podría recurrir ante el juez de la investigación preparatoria denunciando la violación de derechos, pero el problema es que ese mismo juez fue el que autorizó el allanamiento. ¿No? Entonces, Y se apeló a la superior. La superior ha ordenado el no ha allanamiento. La confirmado, Corte ya superior. no le queda otra que un amparo, o sea, no le queda otra que un Claro, amparo. y O sea, irnos a la Corte Interamericana.
Sí, para sí, que claro. No sancionen le el queda otra Estado que un peruano. amparo. En realidad, ¿Cómo es posible que te roben tu libro? O sea, eso no, es eso una no cosa tiene, de loco. eso no tiene pues ninguna base de razonabilidad, ¿no? Eso es una operación Nada, totalmente que no eso es tiene lo que nada se que han ver con el llevado, hecho un libro, investigado. le agitaban los libros de la biblioteca porque decían que de ahí iban a caer las facturas. Las facturas están en la SUNAT. O sea, es un acto de abuso muy Total, bien estructurado, total. 20 policías, casi le matan al perro, toda la historia completa, pero lo que yo digo es, ese es el sistema de justicia que tenemos. O sea, Sí, no estamos pues. jugando con una justicia imparcial, predecible, ¿no es cierto? Que actúa con inmediatez. No, 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 no. Estamos hablando de la justicia peruana. Entonces, Ujú. también hay que andarnos con cuidado. Por eso decía, yo recordaba al principio de esta entrevista a Javier Vallarriestra, que siempre me decía, con estos jueces, pena de muerte, de ninguna manera. Sí, él siempre decía eso, sí, sí, tienes toda la razón. Lo decía también de los fiscales. Decía que De los fiscales eran jueces y facciosos y fiscales descabidos. fascistas, de ninguna manera. Muy bien, doctor Luciano, no sé si a ver si tenemos alguna pregunta del público o los hemos terminado de confundir a todos. Espero que Disculpen no. que nos reíamos entre el doctor y yo, pero yo entiendo de qué él habla y él entiende lo que yo hablo, entonces nos reímos juntos. Pero, Sí. a ver, Se repite ¿qué es lo que una hemos... pregunta, es, ¿qué le podría decir, doctor, a las personas que dicen investigar de acá a 5 años, las pruebas se van a ocultar, todos los panoramas van a cambiar? Mucha gente dice se debería seguir investigando al presidente de la República. Se- Es justo lo que acabamos de Ujú. comentar, ¿no? Exactamente. El problema del acceso a la prueba, ¿no? Y que podrían haber estas posibilidades de solución, pero siempre van a ser soluciones, intentos de soluciones judiciales, como acabamos de comentar, ¿no? Judiciales. O sea, Mm. esto se tiene que solucionar en el sistema de justicia. ¿Puede solucionarse en el Congreso? Sí, pero que necesita modificación constitucional Sí, o una totalmente. acción competencial. Pero Sí, se necesita acción, ¿ok? sí, sí, O sea, totalmente. Totalmente. la fiscalía ha tomado una decisión. Yo puedo estar de acuerdo o desacuerdo. Esa decisión es inapelable. Mm. Pero en el caso concreto, yo puedo desarrollar otras acciones legales. Sí, o un No se amparo, acabe o con la puede ser corrupción. una competencial, y eso sería el Parlamento. El Así amparo es. podría ser una posibilidad, ¿no? Podría ser una El posibilidad. amparo es una posibilidad bien interesante. Sí, sí, Bien sí, sí, interesante. sí, sí, totalmente. Ahora, es más, el presidente de la República, él mismo podría plantear un amparo y decir, señor, Claro, quiero que me aclaren esto, ¿ya? Yo quiero, tendría que ser muy valiente y muy inteligente. sí. Creo que no, ninguna de las dos, valiente, inteligente, no. Pero muy valiente y decir, señor Tribunal o sea, yo quiero llegar al Tribunal Constitucional para que me digan si tengo o no tengo razón. Yo creo que no toca investigarme durante mi mandato, pero aquí hay una duda en el Congreso. Señor Ujú, Tribunal Constitucional, aclárenos la duda. ¿Me ujú, toca o no me toca? sí. Y un Pero presidente sería puede decir, difícil que lo hagan. no, Pero tendría que ser jurídicamente es posible, pero estamos hablando de suposiciones jurídicas y eso es posible. La súper. sociedad organizada también podría hacerlo, invocando el derecho a Sí, la verdad. sí, Podría hacerlo, como decías tú también, un procurador. Es posible, es posible. La otra es el Congreso que traten de darle vueltas a una acción competencial como la acabamos de comentar. Es también una o posibilidad. que modifiquen el 117. Pero a mí he leído algunos congresistas que dicen hay que incluir corrupción, pero con sentencia definitiva. Yo sí atacaría, pero con sentencia firme. O sea, Ujú. que pueda ser acusado de infracción a la Constitución, inhabilitado, destituido, etcétera, con sentencia firme. Ahí sí. Pero con la Sí, mera acusación, no, porque te pasa lo que es el caso Vizcarra. Un fulano dice, yo le di plata. Otro, sí, sí, le dimos plata a los dos, ya, listo. Y te destituyo y luego ¿qué pasó? No pasó nada. Por el sí, solo dicho, ¿no? Es bien sí, pues. complicado. Sí, es una cosa complicada. Es complicada, Complicada, de hecho. complicada. Sí. Muy bien, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta No, al mañana, contrario. esta soleada mañana de enero, con la que Sí. empezamos el año, y esperando que la justicia cambie, ¿no? Yo escuchaba el discurso de María Elena Ledesma, el discurso de la doctora Elba Barrios del inicio del año judicial. Están todos llenos de buenas intenciones y de buenas ideas, ¿no? Pero lo que yo veo en estos días es que el problema también está en el sistema de justicia, no solo en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que vaya, que tienen problemas. Yo
problema está en la respuesta que da el sistema de justicia. Y en este momento es una respuesta insuficiente en todos sus niveles. Usted tiene que litigar todos los días, no lo puede decir, pero yo, como lo veo, la veo insuficiente en todos sus niveles. Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gran abrazo. Y Abel, nosotros nos tenemos que despedir. Conmigo Así es, será Rosa hasta María, mañana, muchísimas ¿verdad? gracias al doctor Luciano López por acompañarnos en este primer programa del 2022. ¡Ay, qué honor! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que ya los confundimos todos, ya los confundimos, pero no importa, hemos tratado de hacer lo mejor posible. Un gran abrazo, nos vemos. Exitoso 2022. Felicidades, doctor. No, hay que decir que el análisis ha sido muy interesante y sobre la institucionalidad, como lo han dicho ustedes, de la presidencia de la República, ¿no? Porque algunas personas dicen, defienden a Pedro Castillo. No entendieron nada. Si no entiendes esa parte del programa, mira otro canal. Ya, no es para ti, no es para todos. Si no entiendes ya que no estamos defendiendo sino la institución, si no entiendes qué es la institución, ya el programa no es para ti. Ya que hicimos lo que pudimos. Nuestro mejor. Muy bien. Nos vemos, a ver. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Igualmente. Buenos días. Bien, Rosa María, vamos a estar atentos hoy día a lo que pasa a las 9 de la mañana con Christopher Acosta, nuestra solidaridad con Christopher Acosta, con Pedro Salinas y con Paolo Ugaz, que también están, y acá también algunas personas, no sé si no entienden o no, no son los mismos casos, no son, pero en todos los tres periodistas se trata de justamente la libertad de prensa, ¿no? O sea, vamos por ahí. Así es. Y que no puede ser hostilizado, acosado por informar la verdad. Así es. Ese es el problema más grave. Todos los testimonios recogidos por Pedro Salinas en el caso Sodalicio no han sido en ningún momento contestados por nadie que diga eso no pasó. No pueden, porque las víctimas saben perfectamente qué están hablando. Y ojo, este ya no es un problema, lo primero que le dije a Pedro cuando lo llamé ayer es, este ya no es un problema que sea un problema de la Iglesia Católica. Yo creo que la Iglesia Católica respecto al sodalicium tiene tareas pendientes y espero que las ejecute. Pero este es un problema que va mucho más allá de la Iglesia Católica. Es un tema de mafia organizada. O sea, Paola Ugaz está perseguida por hacer una investigación sobre el dinero del sodalicium. Acá hay mucha plata en juego. Mucha plata en juego. Y lo que están es detrás de ellos dos, destruirlos, amedrentarlos, para que no sigan informando, para que no se hable de estos temas. Y ahí tienen, pues, el denunciante de esta falsa denuncia contra Pedro Salinas es una persona que hostiliza permanentemente a Paola Ugaz sobre el caso Sodalicio. Ahí está la vinculación. Ustedes dicen, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues está la vinculación. El denunciante es la vinculación. Es el vínculo entre un caso y el otro. Es una cosa que es absurda. ¿Cómo vas a acusar de colusión agravada a un profesional que contrata por el Estado? Un contrato regular. Un contrato de menor cuantía. No estamos hablando de millones de dólares. Un contrato de menor cuantía para organizar 2 reuniones informativas. Eso es todo. ¿Eso va a ser colusión agravada? Agravada. Que tiene penas altísimas de 25 años. O sea, ¿no? Un allanamiento con 20 policías y fiscales. Me dice Pedro que incluso llegó la policía de Mala. Él calcula que afuera, entre adentro y afuera, habían 24 personas. Y la casita es de este tamaño. O sea, no vayan a pensar que es un casarón. No, es chiquita. En medio de un jardín y un campo que tiene maíz, árboles, animalitos, ¿no? O sea, es una cosa pero absurda. Absurda completamente. Pero mete miedo. Está diseñado para asustar, para meter miedo, para asustar niños, ¿no? Ese es el trabajo de la fiscalía hoy, asustar criaturas. Increíble. Muy bien, a ver. Nos vemos hasta mañana contigo. Nos vemos mañana, Rosa María. Vamos a estar atentos a todo lo que pase a partir de las 9:30 con Christopher. Justicia TV va a transmitir todo. Sí. Quiero decir que yo firmé una solicitud con muchos otros periodistas para pedir que se nos dé acceso directo a la sala virtual.
y el juez no lo permitió. No han querido que estén presentes ni organizaciones de derechos humanos, ni periodistas en la lectura de la sentencia. Lo va a transmitir Justicia TV, vamos a estar todos ahí y vamos a hacer todo lo necesario para que Christopher Acosta reciba lo que merece, que es una absolución total, absoluta, porque no ha cometido ningún delito. Muy bien. Nos vemos hasta mañana. Nos vemos mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.